Continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de economía y finanzas que tiene la República Dominicana. Como dijimos en la parte introductoria, cuando uno ve las encuestas de opinión que se le pregunta a las personas cuáles son los principales problemas del país, cuáles son los principales problemas que impactan a su familia, uno ve resultados donde se establece que el costo de la canasta básica o la inflación, así como la inseguridad, son los principales problemas que aquejan a la ciudadanía. Esto parece estar un poco distante de lo que ha estado pasando en el mundo durante los últimos 2 años y medio. Y es que esta administración llegó en medio de la pandemia y en el año 2020 hubo una caída de 6.7% del Producto Interno Bruto, una de las mayores en toda la historia económica dominicana, solamente superada por la caída de 15.3% durante el año 1965, un año donde hubo una guerra civil y las guerras lo único que hacen es destruir valor. Digo todo esto porque uno no ve dentro del gobierno un relato político y gubernamental que establezca cuáles han sido los esfuerzos que se han hecho para mantener la paz social y la convivencia pacífica. Fuera del Banco Central, que todos los meses tiene que, por razones regulatorias, informar a la ciudadanía respecto del índice de precios al consumidor, de la tasa de política monetaria, de la llegada de remesas, entre otros temas macroeconómicos, los ministerios parecen hablar solo el lenguaje que les atañe y no hay nadie que sepa combinar los éxitos macroeconómicos con los éxitos en materia social, tal y como establecen organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y agencias calificadoras de riesgo a la hora de evaluar el riesgo país de República Dominicana. Digo todo esto porque cuando uno mira estas encuestas que a un año de las elecciones van a comenzar a ser más frecuentes, uno dice, bueno, pero parece que la ciudadanía no se ha enterado de que en estos últimos años el mundo ha vivido en una crisis relativamente larga porque vino un choque, creíamos que estábamos saliendo de él como al efecto en el año 2021, que hubo un crecimiento de 12.3%, pero en marzo del año 2022 Rusia invade a Ucrania y comienza la fragmentación económica global que ha afectado todos los flujos comerciales. Entonces, de verdad que es hora que el gobierno, más allá del presidente de la República, a un año de las elecciones, tiene que construir un relato y tiene que buscar uno o varios voceros que den, que amplifiquen ese relato. Y miren que en esta administración y en el partido de gobierno hay personas capaces de generar el relato o al menos ser vocero del mismo. Y lo digo porque en comunicación no hay vacíos. En comunicación, el vacío que usted deja lo llena con un relato a la competencia. Y eso parece estar pasando porque, repito, ya comienza la campaña, entraría dentro de este mes o el próximo mes en adelante en una fase más fuerte. Y lógicamente en las campañas como en la guerra, la primera víctima es la verdad porque cada quien va a hacer una interpretación favorable a los resultados en materia política, económica y social. Entonces, vamos a ver, señor director, por qué motivo esta preocupación o la externo en el programa. Miren aquí en esta encuesta reciente de RD Elige que publica el grupo RCC Media. Y me llamó mucho la atención esto. Dice, ¿qué palabra expresa mejor su sentir sobre la República Dominicana de hoy? La esperanza, un 26.3%, pero muy cerca. Fíjense qué 3 otras palabras expresan su sentir. Incertidumbre, 24.9%, global la incertidumbre, no solo de los ciudadanos dominicanos. Miedo, 15.7% e impotencia, 13.2%. Cuando usted suma incertidumbre, miedo e impotencia, es más de un 50% en términos compuestos. Entonces, aunque eso no tiene
cada una, la sumatoria no es 100, sino que cada una se hace por separado, cuando usted la unifica, se está viendo que esos tres sentimientos son muy potentes a la hora cuando usted lo enfrenta con el tema de la esperanza, que qué bueno que encabeza digamos, los resultados de esta pregunta, que es más bien abierta. Pero ojo, hay que estar mirando, porque eso podría responder a que a los ciudadanos no se les está informando de las razones por las cuales se han tomado las medidas que hasta ahora se han tomado desde el gobierno central. A lo mejor la ciudadanía no sabe lo que está pasando en el resto del mundo porque tiene que estar día a día tratando de vivir, de mantener a su familia. Por eso es que hay que hacer un relato político, un relato gubernamental que de alguna manera ponga en el top of mind de la ciudadanía el esfuerzo que se ha venido haciendo para mantener la paz social y la convivencia pacífica. Vamos a seguir, señor director, con estas láminas. Miren aquí, ¿cuál considera que es el principal problema del país? El alto costo de la vida, la violencia y la inseguridad. Si usted mide, y si usted hace esa pregunta en Estados Unidos, como vimos la semana pasada, este lunes, que vimos en el programa una encuesta que hizo la Universidad de Harvard con Mark Penn, en Estados Unidos, donde el mercado laboral está en pleno empleo, prácticamente las primeras tres son respuestas exactamente iguales. En Estados Unidos, donde, repito, hay un pleno empleo en el mercado laboral, los ciudadanos norteamericanos se están quejando del tema de la inflación o el alto costo de la vida, del tema de la violencia, allá expresada por el tema del armamentismo y todos estos atentados que hacen jóvenes con armas automáticas que terminan quitando la vida a personas inocentes, y el tema de la inseguridad ahí está vinculado. Entonces quería decir esto porque la inflación es la principal preocupación de todos los bancos centrales y de todas las economías a nivel internacional. Y República Dominicana no es la excepción a la regla, a pesar de que en el momento más álgido de la crisis, de la crisis provocada por la invasión rusa a Ucrania y por las sanciones impuestas a Occidente, República Dominicana mantuvo la inflación en un dígito por una coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, subiendo su tasa de política monetaria y combinada con la acción del Ministerio de Hacienda, que estaba subsidiando la tarifa eléctrica, los combustibles y las principales materias primas que se utilizan en la industria alimentaria. Vamos a seguir, señor director. Fíjense aquí donde el tema económico es la principal preocupación, con 43.5%, seguido por la seguridad con 26.4%. Y fíjense la trayectoria en términos históricos que ha tenido, que estaba por encima de un 50% el 19 de julio del año pasado y ya está en torno a un 43.5% ahora en mayo de este año. Entonces, aquí estamos viendo que aunque el tema económico sigue siendo la principal preocupación, tiene un menor impacto o tiene una menor valoración que lo que tenía a julio del año pasado. Quería traer esto a colación precisamente porque fíjense cómo ahora, hace un año, el tema de la seguridad o inseguridad tenía prácticamente un 22%, ahora tiene un 26.4%. Entonces aquí ha habido como un ligero cambio, pero la economía sigue siendo la principal preocupación, fundamentalmente por el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Vamos a seguir, señor director, tocando o analizando los resultados de RD Elige para temas económicos y sociales. ¿Cuál es el principal problema de su familia?
aquí vuelve a estar el alto costo de la vida, el desempleo y los bajos salarios. Esos tres vinculados fundamentalmente al tema económico. Y repito, si usted hace esta misma encuesta, como presentamos hace pocos días, la encuesta Harvard que se hace para Estados Unidos, pues estas son las preocupaciones esenciales de los ciudadanos norteamericanos también. Porque repito, donde más ha impactado la inflación es en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero es importante señalar dentro de ese relato político que hace falta, de ese relato gubernamental, decir, miren, imagínense lo que hubiese sucedido si no se hubieran tomado medidas en el ámbito monetario y fiscal, esta coordinación macroeconómica y todos estos subsidios que se dieron el año pasado, que hizo que el déficit fiscal fuera de 3.6% del Producto Interno Bruto. ¿Qué hubiera sido de la ciudadanía? Ese es el relato, que de alguna manera transmita valores, transmita que este es un gobierno que se preocupa por los más vulnerables, porque si no lo hiciera, la pobreza no se hubiera reducido en 3%. Porque alguien podría decirme, y vamos al piso, señor director, alguien podría decirme, Fabricio, pero que la economía dominicana siempre ha crecido, siempre ha creado empleo, ha atraído inversión extranjera y ha reducido la pobreza en la última década. Yo le digo, bueno, tú tienes razón, pero en la última década eso no había ocurrido en medio de un shock económico compuesto, primero por la pandemia y luego por la invasión rusa a Ucrania. Es que lo que ha tenido que hacer esta administración, como cualquier administración en el mundo, es administrar una tremenda crisis. Porque si de 3 años de gestión de gobierno, en 2 ha habido crisis, eso quiere decir que en el 66% del periodo presidencial, esta administración ha tenido que emplearlo en administrar crisis. Crisis producto de choques externos, no crisis provocadas internamente, porque la pandemia fue un choque sanitario que prácticamente se llevó de encuentro a la economía mundial. Y luego la invasión rusa a Ucrania, que ha implicado, con todas las sanciones que le ha impuesto Occidente, esta fragmentación económica global que había advertido el Fondo Monetario Internacional, que está afectando los flujos de comercio. Y una pequeña economía abierta al mundo como la dominicana, donde una gran parte de los bienes terminados y materias primas la tienen que importar del resto del mundo, pues lógicamente que se resiente con este tipo de choques externos. Pero si a pesar de ese panorama tan difícil y de tanta incertidumbre, la economía dominicana crece, genera empleo, mantiene la inflación en un dígito, atrae inversión extranjera y reduce la pobreza. Bueno, está trabajando en proteger a los más vulnerables y ver cómo el aparato productivo nacional sigue creciendo. Pero eso lo estoy diciendo yo. Eso lo estoy diciendo yo. Y eso lo estoy diciendo yo repitiendo lo que están diciendo organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y agencias calificadoras de riesgo. Eso no me lo estoy inventando yo. Entonces, la mejor forma de convencer a la ciudadanía es generando un relato político, gubernamental, que transmita valores. No es que esta administración no lo haya hecho, pero uno percibe que ya el tema legítimo y plausible, como ha sido el tema de la lucha contra la corrupción, está perdiendo fuelle. Ya tiene que decir que además de eso, se ha trabajado en otras dimensiones para tratar de proteger a los más vulnerables de este shock económico de origen externo. Pero eso tiene que decirlo alguien, eso tiene que ser producto de un relato construido y de voceros que lo repitan, no de un eslogan
que parece más de campaña y que se ha seguido utilizando en el gobierno. Porque ya se produjo el cambio gubernamental. Ahora hay que decir en qué ha consistido, cuáles son los elementos que han tenido que utilizarse para proteger a los ciudadanos de todo lo que está pasando. Y repito, dentro del gobierno hay personas que pueden hacerlo. Porque no basta con aumentar, como ha salido por ahí, y aquí hemos dicho que en términos reales no hay tal aumento, pero bueno, en términos nominales, si usted quiere hacer el análisis nominal, no basta con hacer un esfuerzo en términos presupuestarios para aumentar el gasto en comunicación o en publicidad gubernamental, si no hay un relato claro, previo, que le llegue a la ciudadanía. Eso hay que hacerlo, porque nadie valida más el esfuerzo que se está haciendo que esos organismos internacionales y esa agencia calificadora de riesgo que dicen que República Dominicana es la economía más resiliente de la región, que atrae inversión, que es el modelo a seguir. Bueno, pero ¿qué pasa? Que eso no se traduce al lenguaje de los ciudadanos. ¿Qué pasa? Que eso no se lleva a ese lenguaje coloquial necesario para convencer a las nuevas generaciones de dominicanos y dominicanas. Hay que decirle que hay que levantar la esperanza, como dicen los muchachos, que la vuelta no sea por otro lado, que sea por aquí, que sea apostar al futuro de una pequeña economía abierta al mundo que está demostrando momentos críticos de la humanidad en términos económicos, que ha podido sortear todo el vendaval inflacionario de origen externo y todos los coletazos que quedaron de la pandemia. Vamos a seguir, señor director, con estas láminas, porque de verdad que uno a veces se sorprende de todo lo que ha estado pasando y de todo el esfuerzo que se ha hecho y de cómo ese esfuerzo aún no es percibido, porque hay que decir que es percibido, pero solo parcialmente por los ciudadanos. Diría que República Dominicana va por buen camino o por mal camino. Miren aquí, por buen camino 54.3%, para una reducción de 4.2%, por mal camino 45.7%. Y ahí está, de alguna manera, que repito que el relato se ha asumido, o lo que dicen los organismos internacionales y la agencia calificadora de riesgo y algunos funcionarios de la actual administración, el mensaje está llegando de manera parcial. Pero tiene que haber un relato que combine el tema macroeconómico con los temas sociales como un todo y que se vea que ha habido una estrategia que ha producido estos resultados. Vamos a seguir, señor director, con este tema. En República Dominicana, ¿cómo diría que es la situación? En términos económicos, mala 54.1% y buena 45.9%. De seguridad, mala 73.3% y 26.7% buena. En este último mes, fíjense que la economía mejoró, sigue igual, 45.4%, y empeoró o sigue igual de mal, 56.4%. En el tema de la seguridad, mejoró o siguió igual, 34.3%, y empeoró o sigue igual de mal, 65.7%. Y quería traer estos resultados de la encuesta RD Elige en términos económicos y sociales para un poco poner en perspectiva la diferencia, ¿no?, entre los resultados que exhibe el gobierno en términos macroeconómicos y sociales, fundamentalmente el crecimiento económico, la creación de empleo, el tema de mantener controlada la inflación y atraer inversión extranjera, y en materia social, el tema de la reducción de la pobreza en un 3% durante el periodo 2021 y 2022,
y de alguna manera contrastarlo con la percepción ciudadana respecto de cómo van los temas económicos y sociales. Y decir que es hora de construir ese relato gubernamental. Porque, repito, en comunicación no hay vacíos. Y el vacío que usted deja por la ausencia de algún discurso o relato lo llena la competencia. Dicho esto, vamos a ir a la pausa y venimos con otro tema aquí en CAE la Noche.